Bien, tras habernos referido a la persecución anticatólica de los tres sucesivos presidentes del siglo XIX, Carranza, Obregón y del siglo XIX, que el siglo de Juárez sobre todo, y su enfrentamiento con el Iturbide, hablamos de la revolución, segunda conferencia sobre la Revolución Mexicana, encabezada por estos tres personajes, Carranza, Obregón y Calles. Después de esto, voy a presentar dos personajes que son emblemáticos, digamos, y que encarnaron la resistencia, porque la persecución suscitó el heroísmo realmente, y este se concentró de una manera especial, si atendemos al campo eclesiástico, en la figura tan simpática como atrevida del padre Miguel Agustín Pro, del cual voy a hablar esta vez, y si consideramos el ámbito civil, en Anacleto González Flores. Hubo muchísimos más, obviamente, pero como quien elige dos personajes más emblemáticos. Será el tema de esta conferencia y de la próxima. Hablemos pues del padre Pro, que nació en 1891 en Guadalupe, que es un pueblito cercano a Zacatecas, en el corazón de México. Sus padres y familiares eran ajenos a la política partidaria sobre todo, y no es de extrañar, ya que el influjo que durante 70 años ejerció la euforia liberal en el poder hizo que por lo general los padres de familia católicos se recluyesen un poco en sus casas, se enclaustrasen en sus hogares sin ninguna expectativa basada en promesas electorales. Todos los partidos más o menos eran la misma cosa, etcétera. Poco diremos de los años juveniles del padre Pro, para concentrarnos preferentemente en su actuación pública como sacerdote. Señalemos sí que durante su adolescencia frecuentó a los padres de la Compañía de Jesús, sintiéndose finalmente inclinado a entrar en esa orden fundada por San Ignacio, e ingresó en el noviciado cuando tenía 20 años en 1911. El noviciado se encontraba por aquel entonces en una hacienda llamada El Llano, que quedaba en la Soledad, digamos, un poco. Pero luego, como vino la persecución, los superiores resolvieron que fuese a terminarla en Estados Unidos, y allí concluyó su noviciado. Terminado el noviciado, los superiores lo enviaron a España para proseguir los estudios de humanidades y de filosofía. Concluido la filosofía, hizo lo que en la Compañía de Jesús se llama el magisterio, que son unos años de enseñanza en algún colegio, y lo hizo en Nicaragua, o sea que su vida fue de aquí para allá, donde pasó 2 años de magisterio, y luego lo volvieron a enviar a España, Sarriá, Barcelona, para iniciar sus estudios de teología, que son los estudios que cierran la formación. Tuvo el consuelo en ese tiempo de hacer ejercicios en la Santa Cueva de Manresa, el lugar mismo donde San Ignacio había sido iluminado por Dios para elaborar los ejercicios, y luego lo mandaron a Enghien, que es una pequeña población flamenca de Bélgica, para continuar allí y terminar los últimos años de teología. En 1925 se ordenó de sacerdote. Un poco más podríamos decir de estos sus años de formación. Sabemos que se destacó mucho entre sus compañeros, tanto en Estados Unidos como en Centroamérica, como en España y en Bélgica, por su gran inclinación, por su carácter sanguíneo y simpático, típico de los mexicanos, graciosos, habladores. Iba a decir, qué sé yo, este estilo cómico que tienen ellos. Lejos de toda inclinación jansenista, si hubo una persona no jansenista fue este hombre. Era amante de los platos ricos y picantes, como buen mexicano, las bebidas, los manjares, gozaba con la conversación, era un hombre vida, de trato alegre, despreocupado, le encantaba la música. Uno de sus rectores de aquel tiempo dejó dicho que él solo valía por unas vacaciones. Cuando adivinaba que alguno de sus compañeros estaba demasiado triste,
Iba a su cuarto, le charlaba un rato, le decía unas cuantas bromas y se retiraba excusándose de haberlo molestado. Pero este simpatiquísimo mexicano llamó desde el comienzo la atención por su profunda vida interior. Cuando estaba en la capilla, cuentan los que lo veían, ponía altamente recogido. Uno de los belgas que estuvo presente en una de sus primeras misas escribió: su transformación era entonces radical, se olvidaba de su carácter tan jovial, no se veía sino al ministro de Jesucristo, a Jesucristo mismo. Yo me decía a mí mismo, hacían de orar los santos. Pero más allá de su jovialidad y de su recogimiento, su corazón seguía latiendo en su amado México. Las noticias que le llegaban de su familia no dejaban lugar a dudas. Lo impactaban su padre, que administraba una mina, etcétera, en problemas, y su salud, por otro lado, era muy endeble, muy débil era. Sentía intensos dolores en el estómago, debiendo por ello ser sometido a no menos de 6 operaciones quirúrgicas. Él hubiera deseado sanar para volver a mi México, decía, y allí morir. En Enghien su salud siguió deteriorándose, no dormía casi nada, se sentía incurable, casi no podía estudiar ni rezar, tanto que el superior de una de esas casas de Enghien, al ver que no parecía haber medios humanos para curarlo al padre, le escribió al provincial de México por ver si el joven pudiese retornar a su patria. Tras recibir una respuesta positiva, se lo comunicó al padre Pro. Regrese, le dijo, usted, para morir en su patria. Lo que reiteró al despedirlo: vaya a morir a su patria. Rara la fórmula, digamos, no sé si muy delicada. Volvió para morir mártir. Eso no lo agregó el padre, esto lo agregó Dios en el proyecto que sobre el padre tendría. Los años de estudiantado en Europa mostraron que su fuerte no eran los estudios. Para nada fue un hombre intelectual, podríamos decir. En esto pasaba la medianía, no superó la medianía. Desde entonces se fue viendo que su campo de apostolado era sobre todo la gente humilde, los campesinos, los mineros. Su padre era minero, una mina tenía, los incrédulos, como veremos enseguida. En el año 1926, año dramático ya, porque es cuando se cierran los templos, cuando empieza el levantamiento cristero, retornó a su patria natal, desembarcando en Veracruz. Como las circunstancias de salud aceleraron el regreso, no pudo rendir los últimos exámenes de teología que le faltaban, y al llegar se le ordenó que en los tiempos libres preparara esas materias que debía, lo que iría haciendo a lo largo de un año, hasta septiembre de 1927, 2 meses antes de morir. Estudios, decía él, estudios tan serios en el vaivén de esta Babilonia, dice, ¿no? Me valga mi abuela. Esto es lenguaje mexicano tipo Cantinflas, ¿no? Yo no me salía el que decía, comparaba un poco, no me animaba a llamarlo Cantinflas, pero lo digo en el buen sentido, esa comicidad típica del mexicano. Me valga mi abuela, dice, pero ni modo, otra expresión típica, pero ni modo, como si no hay caso. Ni modo, así lo quiere quien es el único y verdadero jefe, y yo no me rajo, o sea, no me separo de esta orden, que viva él por los siglos de los siglos. Y así entonces el pobre, que no le atraía demasiado el estudio y que estaba en medio de persecuciones, como vemos, preparaba su último examen. En México, que en julio del 26 se encontraba el padre Pro, era esencialmente distinto del de la época porfirista de Porfirio Díaz, en que anteriormente había vivido. La persecución, desencadenada por Carranza, como vimos, y continuada por Obregón, había llegado al paroxismo bajo la presidencia de Calles. La Iglesia, herida en el corazón por sucesivas leyes impías, la ley de Calles, comenzaba su ascensión al Calvario. El joven sacerdote fue destinado a la residencia jesuítica de México, de la Ciudad de México. En esa ciudad permanecería hasta su muerte. Va a vivir 3 años en México, nada más, y morirá luego mártir, como veremos. El año 1926, como dije, fue el de la llamada Ley Calles, cuyo cumplimiento implicó el cierre de los colegios católicos,
la disolución de los institutos religiosos, la prohibición de todo acto de culto fuera de las iglesias, incluidas las casas particulares. Y en el mes de mayo, un grupo de jóvenes católicos fundaron una asociación a la que llamaron la Liga. El nombre completo era Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, con el propósito de defender con todos los medios lícitos los derechos de la familia, de la propiedad, de la educación y sobre todo la libertad religiosa, no entendida en el sentido moderno, libertad para todos los cultos, sino libertad para la Iglesia Católica. Aunque se sujetaban a los principios de la moral católica, en su accionar actuaban con independencia de la autoridad eclesiástica. Los hermanos del padre Pro eran miembros activos de la Liga. Cuando el joven sacerdote, no bien de vuelta en México, fue a visitar a su familia, sus hermanos, Humberto y Rodolfo, eran ambos, sobre todo el primero, muy apreciado en la Liga porque era uno de sus mejores miembros por su militancia. Y estaba preso precisamente por ello, tanto que el padre Pro fue enseguida a visitarlo a la cárcel para animarlo, divertirlo y envidiarlo generosamente. En las antípodas de la Liga había otro movimiento, la llamada CROM, de la que hablé la otra vez, esa confederación de obreros mexicanos tocada por el marxismo. Nace en 1917, justo en la época de la Revolución Soviética. El presidente dispuso que el 31 de julio entrase en vigor la orden del Procurador General de Justicia que mandaba hacer cumplir estrictamente la ley Calles, por lo que el episcopado, como lo señalamos la vez pasada, creo, al hablar de Calles, ordenó la supresión del culto público en todo el país. Se cerraron las iglesias, los sagrarios estaban vacíos, y la gente, sin embargo, seguía presente a la iglesia para rezar el rosario, etcétera, frente a los sagrarios vacíos. El padre no quería permanecer con los brazos cruzados como mero espectador de los luctuosos hechos. El gobierno lo tenía ya en la mira, por lo que sus superiores lo enclaustraron, podríamos decir, en cuarteles de invierno. Rememorando más tarde la situación anímica por la que entonces pasó este hombre tan dinámico, reducido, como decía él, por el ilustre Calles de los Plutarcos, porque se llamaba Plutarco Calles, ¿no? Por el ilustre Calle de los Plutarcos, escribe: verdaderamente me ahogaba en aquel encierro. El horizonte único era el corral de una casa contigua, donde pacíficamente pastaba un burro viejo. Ahí tuvo que pasar el pobre. Momento por momento llegaban a mis oídos las quejas de los que me rodeaban, lamentando la prisión de fulano, el destierro de sultano y el asesinato de mengano, y yo enjaulado, sin poder ni siquiera estudiar. Tenía que dar ese examen final porque no tenía libros, y ardiendo en ansias de lanzarme a la palestra y animar a tantos campeones de nuestra fe, a ver si de casualidad me tocaba la suerte de ellos. Pero no se hizo la miel para la boca del que escribe, y tuve que resignarme, ofreciendo a Dios los deseos en aras de la obediencia. Pero no solo aspiraba Pro al trabajo apostólico que veía coartado, ofreciendo en su época, en una época tan difícil, tan bravía, el testimonio incruento que ansiaba, sino también, de ser posible, anhelaba el martirio cruento consiguiente. Si bien esta aspiración ya la había manifestado durante sus estudios en el extranjero, ahora se avivaba ante el espectáculo de la persecución y el formidable testimonio de tantos héroes de la fe. Al dirigirse a una de las aventuras azarosas de que hablaremos enseguida, que tuvo que afrontar, diría: a ver si por fin alguna vez me es concedida la gracia del martirio. Por lo demás, no dejaba de movilizar las oraciones de sus amigos para que Dios se la concediese lo más rápido posible. En cierta ocasión, acompañando a un sacerdote amigo a una estación, al despedirse, solo atinó a decirle: pida usted, padre, para mí la gracia del martirio.
Otro sacerdote, el padre Méndez Medina, que sería muy amigo de él, atestigua: siempre lo vi dispuesto a los mayores sacrificios y estoy persuadido de que el heroísmo era en él casi connatural. Recuerdo que me decía que deseaba el martirio físico y moral. Yo le pregunté: ¿qué entiende usted por martirio moral? A lo que me respondió: morir deshonrado como Cristo. En la excelente biografía que del padre ha escrito el padre Rafael Ramírez Torres, también de la misma orden que él, advierte un matiz enriquecedor, y es que nuestro padre consideraba su soñado martirio como el remate de su sacerdocio. Se ordenaba para ser mártir, podríamos decir. Eso era la culminación normal de su sacerdocio, semejanza de Cristo, que había coronado su sacerdocio con la muerte en el Gólgota. El anhelo de morir por Cristo y morir por las almas, y de morir como el Señor deshonrado y calumniado, ya lo había concebido 16 años antes, al hacer sus ejercicios de mes, cuando aún era estudiante de la compañía. Ahora, ese deseo se había acrecentado tanto más cuanto que el giro que iba tomando la persecución lo hacía fácilmente posible, no solo posibilidad, sino probabilidad de alcanzar dicho coronamiento. Así se lo dijo expresamente al provincial en una carta. Bien conocía, por cierto, la debilidad de su naturaleza humana, pero dicha constatación en nada minoraba sus ansias sobrenaturales de la corona suprema. En una carta que escribió, no bien llegado a México, señalaba, hablando de los cristeros que ya se habían levantado en defensa de la fe: la revolución de los católicos, dice, no, es un hecho. Las represalias, sobre todo en México, es decir, la capital, serán terribles. Los primeros serán los que han metido las manos en la cuestión religiosa, y yo he metido hasta el codo. Ojalá me tocara la suerte de ser de los primeros o de los últimos, pero ser del número. Y reitero una vez más, a modo de muletilla, pero no se hizo la miel para la boca de Miguel. Él se llamaba Miguel, ¿no? Agustín Pro. Poco después, en carta de 1927, así le escribiría a su superior: ojalá fuera digno de padecer persecución por el nombre de Jesús, mucho más que yo soy de aquellos que merecieron el glorioso dictado de caballería ligera. Pero como en el Padre Nuestro, que no se haga mi voluntad. Esto de caballería ligera se refiere a una frase que el Papa en la época de San Ignacio dijo, que quería que la orden que acaba de nacer fuese como la caballería ligera del pontífice, del Santo Padre. Yo soy de la caballería ligera, por tanto yo aspiro al martirio. Qué dicha, le dijo al provincial, si me tocara ser de los que van a colgar en los pegazos del Zócalo. Entonces sí daría el examen final. El examen que le faltaba sería el martirio, dice allí en el Pegaso. ¿Qué es esto del Pegaso? Son unos caballos mitológicos alados que adornaban la plaza principal de la Ciudad de México, llamada el Zócalo. Él decía que quería morir ahí para dar ahí su examen final. Ese era su examen. Con el pasar de los meses, las ansias del martirio fueron subiendo en proporción geométrica. Y así, a una religiosa que dirigía espiritualmente le rogaba, pedida a Dios que me envíen a Chihuahua, donde la persecución es más violenta. Y cuando se metía en alguna aventura de las que contaremos luego, particularmente peligrosa, decía: a ver si por fin alguna vez se me concede la gracia del martirio. Esta era su gracia, como la llamaba. Su gracia era la gracia específica, la que él quería. Todos los que lo veían actuar pastoralmente tenían el presentimiento de que un hombre tan atrevido como fue él, lo veremos, tarde o temprano el martirio sería la coronación de su vida sacerdotal, como siempre lo había anhelado. Mártir, decía él, por Dios y por su patria, sangre y sangre sacerdotal había de salvar la nación anegada en sangre inocente. Esa sangre unida a la de Cristo, que era sangre de rey, decía Pro, para salvar a México. No deja de ser interesante saber que varias veces el padre Pro relacionó su anhelo de martirio con el deseo de que Calles, el gran perseguidor, acabara por convertirse. Él quería morir por Calles, para la salvación de Calles. Rueguen al Señor que me acepte a mí como víctima por Calles.
por los sacerdotes, por mi patria, dijo pocos días antes de su muerte. La conversión de Calles llegó a ser en él una especie de obsesión, santa obsesión. Le interesaba el alma del tirano, así como la de los demás perseguidores, no que creyera que era buenito y que todo se salva, no lo decía en serio, que se convirtiera en serio, tenía que convertirse. Con mucha frecuencia ofrecía por ellos las fatigas de su apostolado. Los consideraba en extremo peligro espiritual, de condenación eterna. Es cierto que a veces bromeaba cuando hablaba de Calles, como cuando dijo: lo ordinario es que mi bolsa esté tan enjuta como la parte espiritual del alma de Calles, decía, ¿no? Pero la salvación eterna del déspota era algo que no dejaba de preocuparle. El padre Ramírez, su biógrafo, nos cuenta que en septiembre de 1927, es decir, casi en víspera de su martirio, el padre ofreció formalmente su vida por la salvación eterna de Calles. Vamos a señalar ahora la faceta apostólica del padre. Si bien ya durante los años de su formación en el extranjero dio claras muestras de sus dotes apostólicas, podríase decir que al retornar a su patria, aún con la salud quebrantada, vería en la capital mexicana la palestra privilegiada de su apostolado, el gran coliseo moderno que iba a humedecer con su sangre generosa. No fue, sin embargo, un activista, digamos así, sino un hombre de fe y de profunda vida interior. O al decir del padre Jerónimo Nadal, que fue secretario de San Ignacio, decía que San Ignacio era contemplativo en la acción, contemplativus in actione, o sea, en el mismo obrar no perdía su carácter contemplativo de unión con Dios, y así era el padre. La misa era el centro espiritual de su jornada, el oficio divino, la lectura espiritual, los exámenes de conciencia mechaban su actuación apostólica cotidiana. Tan solo contaría con 16 meses de vida para hacer fructificar sus numerosos talentos. Hubo otro sacerdote jesuita que escribió otra vida de él, padre Antonio Dragón, muy buena vida de él. No puede ocultar su admiración por lo tanto que realizó en el tan corto tiempo que tuvo de vida en México. Dice: causa admiración el apostolado del padre Pro, breve pero fecundísimo, cómo multiplicaba su tiempo y su energía para atender a todo género de necesidades. No es el ministerio del padre Pro una cadena de esfuerzos inspirados por el deber, pero sin calor, sin vida, no. El fuego de su ser caldeaba sus palabras y vivificaba sus obras, amaba las almas con esa pasión y al mismo tiempo con esa pureza cuyo divino modelo es el corazón sacerdotal de Jesús. Él mismo decía: para hacerles el bien a las almas es necesario amarlas apasionadamente. En cuanto a mí, agregaba, estoy dispuesto a dar mi vida por ganarlas a Dios. Como se ve, su alma no era la de un empleado de la iglesia, no era la de un funcionario que se limita a cumplir un horario, era el alma de un enamorado. Sus ministerios fueron variadísimos y nada fáciles, por cierto, dadas las circunstancias heroicas en las cuales tenía que moverse. Los trabajos apostólicos que emprendió se sucedían sin interrupción día y noche, a veces delante mismo, en las narices de los edificios del gobierno, de la policía, donde iba a ser fusilado, allí adelante mismo, día y noche, a veces en corralones destartalados. Estos eran los escenarios de sus retiros, conferencias, pláticas, viáticos, conversiones de pecadores empedernidos y de otros credos religiosos. Inventó asimismo una especie de institución a la que llamó estaciones eucarísticas, donde se juntaba en un barrio determinado para toda la gente que una hora santa, la misa, estaba reprohibido hacer eso, pero él lo hacía, y distribuyendo ahí comuniones, muchísimas, todas las semanas. Si se piensa que ese trabajo agotador lo realizaba un hombre que hacía muy poco tiempo había sufrido en Europa 5 operaciones y había vuelto a su patria solo para morir en ella, como se le dijo, deja realmente impresionado. Especialmente se dedicó a dar tantas de ejercicios espirituales de San Ignacio.
una vez la dio a un grupo de profesores y empleados del gobierno, que era medio caradura, como ven ustedes, para hacer una cosa así, meterse en las narices de las entrañas del enemigo. Así lo comenta en carta un amigo. Eran cerca de 80 personas, y de esas desenvueltas y decididas que no le tienen miedo ni al lucero del alba. Aquí hubiera querido verlo usted acosado por semejante jauría de gente que negaba la existencia del infierno, que afirmaba la mortalidad del alma, que hacían alarde de una autonomía rabiosa sin querer doblegar la cabeza a las suaves verdades de nuestra religión. Sudé tinta, se lo confieso, pero quedé más que pagado al verlos comulgar a todas al final, pudiendo contar más de 12 conversiones ruidosas, pues no se puede llamar de otra manera el cambio tan radical de esas pobrecitas almas. En fin. En agosto de 1927 predicó una tanda a una comunidad de monjas. El tiempo era caluroso, era terrible, pesado. Era la 1 de la tarde, hora horrible para dar una plática a las monjas. De pie, el padre pronunció su plática y la mayoría de las monjas, digamos, cabeceaban, ¿no?, en la iglesia. Estaban aburridísimas, no porque el padre hablara mal, pero la hora, etcétera, horrible. Y de pronto, y sin cambiar el tono de voz, el padre dijo: el Espíritu Santo dice, en verdad, no despierten a mi amada, el cantar de los cantares, no despierten a mi amada, pero yo tengo el tiempo muy limitado, no puedo perderlo aquí en esta conferencia en la que a todo me dicen ustedes que sí, ¿no? El efecto fue instantáneo. Llenas de vergüenza, las pobres hermanas se pusieron de rodillas, con lo que el padre siguió la plática pidiendo perdón por sus palabras de reproche y diciéndoles que al fin y al cabo el culpable era él por su voz monótona, por haber escogido esa hora tan impropia, etc. También se interesó mucho por la dirección espiritual. Él cuidaba de las pobres mujeres recluidas en la cárcel, el Buen Pastor, y que pasaban por una crisis moral. A una de ellas le dijo: a usted lo que le pasa es que tiene una cruz muy pesada. Yo le ofrezco que seré su cireneo y le ayudaré a llevarla. Jamás se cansó de alentar a las almas que anhelaban caminar hacia la perfección. Durante los 16 meses de vida que desde su vuelta de Europa el padre Pro pasó en México, trató a mucha gente, escribió muchas cartas a personas de todas condiciones. Todo un epistolario se conserva del padre Pro, que constituye un verdadero un tratado de dirección espiritual excelente. No tengo tiempo, aquí pongo algunas, luego si el libro lo puedo sacar a fin de este año, allí estarán impresas. Sin duda que fue difícil para el padre Pro este ministerio de dirección espiritual. Endiablado trabajo, dice el del confesionario, escribiría en otra ocasión a un sacerdote amigo. Son beatas remilgadas, las que se confiesa con él, ¿no? Son beatas remilgadas, son hombres escrupulosos que lo peor, con juventud mundana y sirvientas vacías y mozos testarudos y niños molones, pero todos dignos. No digo del trabajo de un pepenacuetes como yo, sino del apostólico y caritativo celo de 1000 misioneros, ya que el fin que mueve a nuestros desgraciados paisanos es reparar las ofensas que el deífico corazón de Cristo hace nuestro infame gobierno, al corazón de Cristo hace nuestro infame gobierno y malvados gobernantes. Su influjo espiritual llegó sobre todo a la juventud. Innumerables muchachos sintieron abrazarse su pecho en el fuego que ardía en el corazón celoso del padre Pro, y al cobijo de tales llamaradas pronto germinó en varios de ellos la vocación sacerdotal. El abanico de sus actividades incluyó también el de la formación de dirigentes. En orden a ello, por encargo de la Liga Nacional de la que hablé antes, defensor de la libertad religiosa, constituyó rápidamente un grupo de 150 jóvenes que se repartieron por toda la Ciudad de México dando conferencias, una especie de red de propaganda por toda la ciudad. Uno de aquellos jóvenes nos cuenta que días hubo en que cada cual debió pronunciar 3 o 4 conferencias. Incluso llegaron a comprar una estación difusora de radio por la que propalaban multitud de estas conferencias. Por decisión de la Liga, el presidente del comité directivo era
el mismo padre Miguel Agustín y su hermano Humberto, que tanto lo iba a acompañar y al que tanto quería. Esta fue otra de las ocupaciones que tuvo, pues, la formación de dirigente. Como se ha ido viendo, su apostolado fue desbordante. A veces no tenía ni tiempo para comer o dormir. El año mismo de su muerte, escribiría: propiamente debería estar dando sepultura eclesiástica a un par de tacos de aguacate, palta, llaman así, de aguacate, y media docena de sopes de frijoles, pues son ya las 2 de la tarde, pero el cansancio de una señora mañana de confesiones de hoy en la tarde, que terminará a las 10 u 11 de la noche. Aiga Dios, dice, si los esbirros de don Plutarco, el de los callejones, porque calles, ¿no? Plutarco calles. Si los esbirros de don Plutarco, el de los callejones, leen esta carta, podrán descubrir que soy sacerdote. No ponía límites a su entrega apostólica, según se colige por lo que en una carta de 1926 le dice un sacerdote amigo, contándole lo que pasó el día de San Ignacio al cerrarse el templo: pensé tirarme a la Bartola para descansar del trajín de los últimos días en que todo el mundo quería confesarse, trajín verdaderamente espantoso que nos trajo en jaque desde la mañana muy temprano hasta las 11 y 12 de la noche. Pero ¿quién te manda a ser tan popular?, dice, ¿no? Se atropellaba la gente en mi casa para beber de mis labios el consuelo, el aliento, los ánimos, en lucha contra el demonio, el mundo y la carne. Los autos hacían hilera para llevar mi personita a bautizar a una escuela, confesar a un moribundo, casar a unos valientes que se atrevían a ponerse la coyunda indisoluble del matrimonio. Toda esta corriente de gracia, podríamos decirse, de esta filiación divina que iba de él a las almas, nacía en él y se desarrollaba partiendo del sacerdocio y tendiendo al martirio. Toda su vida fue esa: partía del sacerdocio, toda su energía, y tendía al martirio. Así pasó, de su ordenación al martirio. Todo el resto de su vida tiene ese sentido. Con dicho ritmo de trabajo, incluso de un cuerpo robusto como un roble hubiera debido acabar postrado. No se ve cómo su naturaleza tan enclenque y recientemente acuchillada, como dije, en sucesivas operaciones, era capaz de soportar semejante trajín. Es que era un apóstol, como dije antes, era un enamorado de Dios y de su agónica patria, que sacaba fuerza de su debilidad, pudiendo decir con San Pablo: me gozo en mis debilidades. Tanta actividad no implica, reiterémoslo, un vaciamiento interior de su vida interior. No era un activista de modo alguno. Algunos podrían creer, sino que se trataba de un hombre, digamos, superficial, pura exterioridad y nada más lejano de él. Bajo una apariencia simplona y tan simpática como la del padre se escondía una persona de una vida interior formidable. Confirmemos esta afirmación. Un compañero suyo nos cuenta que tras uno de esos días de actividad abrumadora, regresó muy tarde, muy de noche, a la casa en que se escondía. Venía rendido, se desplomó sobre un sofá y junto a él vio el libro del oficio divino, el breviario. Dios mío, dijo, me falta rezar el resto. Sin apuro fue leyendo los salmos y lecturas hasta terminar el texto sagrado. Pero lo que más le impresionó a su compañero fue que lo rezó todo de rodillas a propósito, para decir, no lo voy a acabar rápido, para despacharlo, para ofrecer al cielo este sacrificio por una de sus dirigidas terriblemente probada. Era por lo demás un hombre profundamente mortificado, y ello sin poner cara de mártir, sin perder su simpatía. Nadie se daba cuenta. Uno de los que lo frecuentaron dejó dicho: no había en esto sed de sufrimiento, en esta sed de sufrimiento, nada de duro, ni de austero, nada estrecho, ni deprimente, porque el amor era el que lo producía, el amor intenso que le hacía encontrar sus delicias en la cruz. Y luego aseguró poder reproducir textualmente una frase de Pro: no te imaginas las delicias que inundan el alma cuando ya no puede más a fuerza de sufrir,
cuando está delante de su Padre Dios, agobiada por el dolor. Y dice que fue testigo de estas palabras, que la expresión que las acompañaba decía mucho más. No era posible dudar que había gustado en un grado poco común tanto la amargura como las dulzuras de la cruz. 12 días antes de su muerte le confesó a este mismo amigo: yo por mi parte sé decirte que si en el cielo no hay sufrimiento por Dios, yo casi renuncio al cielo. Particular fue su devoción al Sagrado Corazón. Cuando predicaba sobre el amor de Cristo, atestigua uno de sus oyentes, hablaba con un acento tan convencido y tan comunicativo que no podía uno menos que elevarse también a las regiones sobrenaturales. En carta a una de sus dirigidas, así le escribe: cuando nuestras almas se acercan al corazón de Jesús, su amor no puede ni debilitarse ni extinguirse, se purifica, se diviniza y se derrama en los corazones de los que amamos, pero desinteresado, intenso como el amor de Dios que enciende el nuestro y lo vivifica. Una vez que nuestro corazón se ha injertado y recibe la savia del árbol de la cruz, no hay que temer ya que se desvíe, lo sé por experiencia. Caracterizóse también por una gran devoción a Nuestra Señora. Uno de sus íntimos colaboradores nos dice: su devoción a la Santísima Virgen era algo extraordinario y especial. No tengo datos precisos, pero según su manera de hablar y ciertas frases que se le escapaban de vez en cuando, no puedo dudar de que la Virgen le haya concedido gracias especialísimas y dejado sentir en más de una ocasión su particular protección. El mismo Padre Pro nos dejó una conmovedora plegaria por él, escrita y dirigida a Nuestra Señora de los Dolores: déjame pasar la vida a tu lado, Madre mía, acompañando tu soledad y tu pesar profundo. Déjame sentir en mi alma el triste llanto de los ojos y el desamparo de tu corazón. No quiero en el camino de mi vida saborear las alegrías de Belén, adorando en tus brazos virginales al mismo Dios. No quiero gozar en la casita humilde de Nazaret de la amable presencia de Jesucristo. No quiero acompañarte en tu asunción gloriosa entre los coros de los ángeles. Quiero en mi vida la burla y las mofas del Calvario. Quiero la agonía lenta de tu Hijo, el desprecio, la ignominia, la infamia de la cruz. Quiero estar a tu lado, Virgen dolorosísima, de pie, fortaleciendo mi espíritu en tus lágrimas, consumando el sacrificio con tu martirio, sosteniendo mi corazón con tu soledad, amando a mi Dios y tu Dios con la inmolación de mi ser. Esta plegaria fue escrita 10 días antes de su fusilamiento, el día mismo en que comenzó a subir él realmente al Calvario. Su amor recaía también y de manera privilegiada en la Sagrada Eucaristía. A un compañero le confesaba por carta: hablo por experiencia y ya usted me conoce, yo me he hallado en toda mi vida religiosa, no he hallado en toda mi vida religiosa un medio más rápido y eficaz para vivir muy estrechamente unida a Jesús que la Santa Misa. Todo cambia de aspecto, todo se mira desde otro punto de vista, todo se amolda a horizontes más amplios, más generosos, más espirituales. Toda la gracia de su sacerdocio parecía rebrotar cada vez que celebraba la Santa Misa, como lo reconoce un amigo como lo reconoce en carta a un amigo, a un dirigido suyo, le dice: ¿qué es lo que al subir al altar esta mañana llevaría hoy, sino mi pobre corazón sacerdotal que te ama como hermano? ¿Qué bendiciones y gracias pediría al Dios de la bondad que hizo dejar a mis manos pecadoras para tenerla en ellas como en un trono? A su juicio, la Eucaristía era el foco divinizador del sacerdote para que luego pudiera divinizar a los que se le acercaba. Ese amor profundo que suscitaba en él la Eucaristía le hacía tener un cuidado muy especial de la liturgia y de las cosas sagradas. Todo lo relacionado con su sacerdocio para él era cosa sagrada. El pequeño misal latino del que se sirvió durante sus ministerios, a pesar de los 1000 trajines que iba de acá para allá, se conserva impecable.
Lo consideraba un objeto que contenía cierta sacralidad y por lo demás era puntualísimo en las ceremonias litúrgicas, en los ornamentos, en todos los objetos que servían para la Santa Misa. Y así como, si bien era jocoso en su vida, no permitía nunca una broma tocante a las cosas y acciones del ámbito sagrado. Nada, pues, de extraño que quien estaba momentos antes bromeando con los presentes cambiase completamente y se transformara hasta llamar frecuentemente la atención de los fieles, ya desde que se revestía para subir al altar. «Fue un rato de gloria para mí», exclamó en cierta ocasión a un amigo al terminar la misa. Siendo todavía novel sacerdote, las religiosas que lo observaban mientras celebraba decían: en el altar no parecía estar sobre la tierra. Y esta tesitura la conservó hasta su muerte. Nada, pues, de extraño que cuando por la ley de calles se clausuraron todos los templos, mejor dicho, a raíz de la ley de calles los obispos ordenaron la clausura de todos los templos de México, quedando abiertos y vacíos los sagrarios de toda la República, su corazón sacerdotal y eucarístico se expresó con total autenticidad a través de una poesía plegaria en homenaje a los sagrarios despojados. Señor, vuelve el sagrario, ya no está el tabernáculo vacío. Mira que en su calvario lo piden tantas almas, Jesús mío. Almas tuyas, Señor, crucificadas en la cruz del dolor, despedazadas por el duelo más hondo en la existencia, el dolor de tu ausencia. Tú te fuiste, Señor, de los sagrarios, tú te fuiste, Señor, y desde entonces mudos están los bronces, los templos solitarios, sin sacrificio el ara, mudo el coro, los altares sin rosas, tristes los cirios de la llama de oro, tristes las amplias naves solitarias, sin que agite sus alas misteriosas un vuelo de plegarias, todo en silencio y en sopor sumido, todo callado y triste, todo tribulación, muerte y olvido. Señor, ¿por qué te fuiste? En fin, y así sigue esta poesía que escribió con este motivo. Una palabrita más y cerramos esta primera parte. Quisiera destacar este carácter del padre como homo ludens, un hombre de juego, jugar, ¿no? Ludens. Era una de las peculiaridades más llamativas de su personalidad, es su beta humorística, que vamos a expresarla ahora de alguna manera, que se manifestará constantemente en su manera de relacionarse, sea oralmente o por escrito, a punto de que algunos llegaron, como dije, a creer de que era una persona trivial, que todo lo toma en broma, y nada de eso. Era así una persona eutrapélica, simpática, divertida, un típico mexicano. Nos relatan sus compañeros de comunidad que cuando alguno lo acongojaba algún sufrimiento, iba a verlo a él, y él, cuando estaba sufriendo por algo, iba a la capilla y permanecía en ella un rato largo, y de allí salía más desatado que de costumbre. Otra vez bromista, haciendo reír a todos. Dicha manera de conducirse ya se dejó advertir desde sus años de formación en Europa y en los Estados Unidos. En una de las cartas que escribió, ya estando en México, inventó una ocurrente fórmula de confesión de algunas penitentes y penitentas, ¿no? Me acuso, padre, que soy tejona. ¿Cómo? Que soy tejona. ¿Qué quiere decir eso? Que tejo mucho. Ah, que teje los domingos y días de fiesta. No, que tejo mucho la vida de los prójimos. Me acuso, padre, que soy hombrona. ¿Qué dice? Que soy hombrona. Pues no entiendo. Que cuando me mandan una cosa levanto los hombros. Se burlaba un poco de la manera de confesarse de algunas personas, claro. El exquisito gracejo del padre Pro estaba siempre a flor de labios, pero sin caer nunca en la chabacanería, ni ser tampoco como aquellas personas que todo lo toman en broma y que abaratan las conversaciones. Mucho menos se escondía en esa jovialidad la intención de herir, ni siquiera a través de inofensivas indirectas que a veces hacía.
el que fue arzobispo de México en su tiempo, escribe estas luminosas palabras hablando del padre Pro. Dice, es propio, linda esta frase del obispo es propia de toda alma de artista. El alma del padre Pro es como un alma de artista. Y sigue diciendo, y a mi juicio no cabe duda que era tal la del padre Pro, la intuición de los contrastes y graciosas disonancias que abundan en la vida humana. El músico percibe la armonía y descubre la menor disonancia. También el artista de la vida humana, con la facilidad con la que siente todo lo que hay de noble, de elevado y de hermoso en esa vida, sorprende esas finas disonancias de la misma vida, con las que se forja otro género de armonía, que arranca de los labios en no la risa grosera, sino la espiritual sonrisa, que, si no me engaña, es también signo de emoción estética. O sea, era un alma de artista, el alma de este hombre, tan gracioso, tan ocurrente. La vida del padre Pro, brava pero intensa, que le tocó vivir, fue realmente trágica. Como dije, sus enfermedades, la persecución religiosa en México, la muerte heroica, pero no por ello menos lacerante, de tantos amigos que tenía y él los veía morir día a día. Y sin embargo, él vivió la vida, como escribe un biógrafo de él, como el más alegre de los hijos de Dios en la casa de su Padre Celestial. Supo reír sin cortapisas en su familia, con sus padres, con sus hermanos, reía y tomaba en broma sus percances con la policía, escribía a sus amigos siempre desbordando humor, viendo el ridículo de las circunstancias, aun en asuntos en que otros solo le habrían suscitado su pesimismo, amargura, desaliento. En él se hizo piel aquella recomendación del apóstol: alegraos constantemente en el Señor, os lo repito, alegraos. Así relata el mismo padre Pro su primera detención por parte de la policía. Dice así, había habido una escena que yo creo que no sé si la conté la vez pasada. En la época de Calle se habían tirado globos al aire, ¿no? En la calle, en Ciudad de México, donde cortaban carteles que decía boicot, cuando la Liga organizó el boicot nacional contra el gobierno, de no comprar nada del gobierno. Bueno, a raíz de eso lo metieron preso, entre otras cosas, entre otros al padre. Dice así, el 4 de diciembre, cuenta el día en que se echaron los globos, fue Vandala, un oficial, se llama así Vandala, fue a catear la casa. ¡Qué recuerdos! A las 7 de la noche nos llevaron a la prisión entre 2 hileras de soldados, a 7 tipos aprehendidos por causa de los globos. El teniente que nos recibió en Santiago, que era una prisión que había, al leer el oficio de gobernación en que nos declaraban presos, nos dice riendo: mañana vamos a tener misa, dijo. Malo, dijo, pero estaba de civil. Él andaba de civil, siempre no podía andar de sotana. Había una ley que lo prohibía, hasta hoy todavía está. Cielo, dice el tipo, mañana va a haber misa, me ha descubierto, dice Pro, ¿no? Dijo el carcelero, mañana habrá misa acá. Malo, me dije, ya me la olieron. ¿Misa? Preguntamos todos espantados. Sí, nos responde, porque entre ustedes viene un presbítero. Malo, muy malo, dijo Po, ¿no? Seguí diciendo para mi capote. Todos nos vimos de pies a cabeza a ver quién era el cura. El mismo, el caradura, ¿no? Se mira, ¿quién será? Todos nos vimos de pies a cabeza para ver quién era el desventurado presbítero que nos acompañaba. Es Miguel Agustín, dice el teniente, contento, había hecho el hallazgo. Es Miguel Agustín, dijo en voz alta. Ese Miguel Agustín soy yo, pero así diré misa mañana, como colchón voy a tener esta noche. No les daba nadie colchón ahí, ¿no? En la cárcel, tiraban en el suelo. O sea, ¿qué voy a hacer de ser misa? No negó que era sacerdote, para no mentir. Pero misa voy a decir yo mañana, como colchón voy a tener esta noche. Y dice... y ese presbítero, y le dice el policía, ¿y ese presbítero que se pone después de su nombre? Pro. Agustín Pro. Ese presbítero es solo el apellido Pro y no PBRO, presbítero, ¿no? Que es la abreviación de presbítero. Ahí zafó, ¿no? La noche la pasamos en el patio a cielo raso, pues en la orden de prisión venía el inciso:
procúrese fastidiar a los apresados. Y vaya si lo cumplieron. Una extensa cama de cemento, es decir, todo el patio, se puso a nuestra disposición con unas almohadas enormes y muy altas que servían de pared, o sea, en la pared se apoyaba la almohada, y sin más sábanas que las que el fresquete de la noche pudiera darnos. Los 7 presos nos pegamos unos a otros, pues el frío era más que regular. Comenzamos a rezar el rosario. A la mañana siguiente nos iban a despertar a cubetazos de agua, pero como no dormimos, no hay para qué decir que al primer chorro de agua ya estábamos corriendo por aquel patio entre las risas y chiflidos de los soldados y de los otros presos. Bien, en otra ocasión, otro ejemplo podré poner para terminar. En cierta ocasión, así escribió, dando noticias suyas: por aquí las cosas marchan viento en popa, pues se envía cristianos al cielo por un quítame allá esas pajas. El agraciado que cae en los sótanos ya puede estar seguro de no volver a comer pan. Y esta persuasión es, en mi caso, tan verdadera que toda mi tierna prole, al salir a la calle, en vez de despedirse, reza el acto de contrición. Ya lo sabemos, fulano que no vuelve a las 11 de la noche es otro blanco más de las balas traidoras de nuestros dignatarios. Hicimos ya una reunión de familia, nos despedimos hasta el valle de Josafat. No hicimos testamento porque las 2 patatas y el comal que teníamos nos lo han quitado. Pero en vez de lágrimas han brotado a torrente las carcajadas, pues es una ganga ir a la corte celestial por causa tan noble. Con igual sonrisa en los labios y gracia en la pluma, relata a sus amigos las variadas peripecias de su apostolado. Salgo, vamos a terminar con esto, yo a las 9:30 de la noche, en una casa donde daba un retiro, como un jitomate de puro acalorado que estaba por los gritos y berridos que pegué. 2 tipos, al hablar, hablaba a gritos, digamos, porque era mucha gente, se ve. 2 tipos atraviesan la calle y me esperan en la esquina. Hijo mío, dice él, despídete de tu pellejo. Y fundado en la máxima de que el que da primero da 2 veces, me dirijo hacia ellos y les digo: les pido un fósforo para encender un pitillo. En la tienda puede usted conseguirlo, me responden. Muy orondo, más orondo que Amós el Grande, rey, ¿no? Me voy, pero ellos me siguen. ¿Será con casualidad? Tuerzo por aquí, tuerzo por allá, ellos hacen lo mismo. Mi abuela en bicicleta, me digo. Esto va de veras. Tomo un coche y ellos hacen lo mismo. Por fortuna el chofer era católico y al verme en tal aprieto se puso a mis órdenes. Pues mira hijo, en la esquina en que yo te diga, disminuye la velocidad, salto yo y tú sigues de frente. Me echo la cachucha a la bolsa, me desabotono el chaleco para lucir la blancura de la camisa y salto. Inmediatamente me puse de pie y me recargué en un árbol, pero haciendo de modo que se me viera. Los tipos pasaron un segundo después, casi rozándome, con las salpicaduras del auto. Me vieron, pero ni por asomo se les ocurrió que fuera yo. Di media vuelta, pero no tan giro como hubiera deseado, porque el porrazo que me di ya lo empezaba a sentir. Listo, hijo mío, ya estamos dispuestos para otra. Esta fue la ejaculatoria final al emprender rengueando el camino para mi casa. Bien se ha detallado que se podría escribir todo un libro de divertidísimo, con las 1000 ocurrencias y aventuras llenas de humor y sabrosa sal, que por su manera de expresarse tan típica y simpática recuerda a veces, ha dicho un autor, la literatura cervantina, pero con la referida con lo que hemos dicho es suficiente para dar una idea de cómo el padre Miguel sabía divertirse aún en medio de las borrascas. Un biógrafo de Ladrox Xavier acota que no eran pocos los que por aquel entonces ignoraban lo mucho que le costaba aquella jovialidad que podía parecer natural, pero que no era en el fondo, sino un reflejo del humor de Dios. Vamos a descansar un poquito y termino en la otra parte.